el segundo año en el hospital italiano, en la residencia de diagnóstico por imágenes. Y bueno, en esta época de pandemia nos hicieron preparar clases a todos. Yo hice esta de tórax, que le puse el nombre, creo que va bastante adecuado, popurrí de signos y patrones radiológicos del tórax. Es una mezcolanza de temas que traté de ir dándole forma para que tenga un cierto hilo. A ver. Entonces, los objetivos que me planteé fueron reconocer signos y patrones en las imágenes del tórax y sus principales diagnósticos diferenciales, conocer características imagenológicas de patologías no tan frecuentes y generar intriga, porque no sé cómo pasa ahí, pero la verdad que está bastante relegado. Es una región que se recontra estudia y no muchos leen sobre el tema y no es tan fácil si no lees. Bueno, estos son los tres artículos bases que basé. Este es el principal, el que me dio la idea, que usa imágenes, o sea, pone patrones y signos que solemos usar cotidianamente y le puso imágenes naturalistas, imágenes de la vida real, en algún momento bastante flashera, pero que está buena la idea que tuvieron. Y a cuatro más. Bueno, hay un montón de signos, yo arranqué por el signo del halo. Eh, Me imagino que ya muchos lo conocen, o todos lo conocen. Es un nódulo, se ve mi cursor, ¿no es cierto? ¿Hola? ¿Se ve mi cursor? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces es un nódulo o masa sólida rodeada por un halo en vidrio esmerilado que generalmente es atribuido a hemorragia alveolar. Es reidentificado y descrito en la aspergilosis invasiva, en la cual el hongo, las hifas invaden los vasos, los trombosan, generan una necrosis y hemorragia. En un paciente neutropénico post-trasplante de médula ósea, por ejemplo, el signo del halo en un nódulo mayor a un centímetro tiene un valor predictivo positivo bastante alto. Lo que tiene con este signo, en cuanto a las pergilus, que se da muy reciente en la enfermedad, día 0, día 1, está casi en todos los pacientes, pero a medida que van pasando los días, va cayendo la sensibilidad del signo, porque se va transformando en una consolidación más heterogénea y pierde estas características. Entonces, es característico, pero no esperemos que una aspergilo invasiva tenga siempre este signo. Lo pueden dar un montón de otras patologías. En este caso es una cándida invasiva. Suelen ser bilaterales y múltiples. Hay un estudio que fue el que cité acá abajo, que por Franquet y otros más, que lo que dicen es que no se puede diferenciar, si bien Aspergillus es la que siempre se nombra en una enfermedad fúngica invasiva en alguien neutropénico, no se pueden diferenciar una de otra porque pueden dar ambas consolidaciones, nódulos múltiples, signos del halo, eh, pueden dar pueden dar con broncograma aéreo, o sea, son indistinguibles por las imágenes. Nada más que bueno, uno se puede ayudar de la frecuencia para pensarlas. También pueden ser otras enfermedades como coccidiomicosis, criptococosis, pseudomonas, sarcoma de Kaposi, en un inmunocomprometido. En un inmunocompetente también lo podemos ver con tumores que tengan o metástasis hemorrágicas, Wegener, vasculitis, se puede ver también. Bueno, y como este signo desaparece tan rápido, unos autores estudiaron qué pasa si le damos contraste. Dijimos, va invadiendo y tapa los vasos. Entonces, buscaron este signo que es el signo del vaso ocluido, en el cual es lo mismo lo que vimos en la zona de consolidación nodular, en este caso subpleural, viene atribuible a un infarto con vidrio esmerilado y tiene en un tiempo angiográfico, se ve como el vaso está tapado, vasos de la arteria pulmonar. Esto tiene mucha mayor sensibilidad, que el signo del halo persiste por mucho más tiempo, y ellos proponen que tendría que usarse con contraste si quiere descartar Aspergillus, porque la TC de tórax sin contraste forma parte de los criterios diagnósticos de las enfermedades fúngicas invasivas, unos criterios que salieron en 2008, que no importa, pero que forma parte. Ellos proponen de que tendría que ser con contraste mucho más sensible. Bueno, seguimos. Signo del halo no siempre van a ser
hongos o bacterias, como dijimos. En este caso tenemos dos pacientes, esto lo saqué de una clase de la SR de Tomás Franquet, en el cual se ven nodulitos menores a 1 centímetro con vidrios mirilados. De este lado no están cavitados y de este lado un poquito más grandes y cavitados. Y dice que nódulos menores a un centímetro, menores a 1 centímetro, sin cavitación y vidrios mirilados, es bastante específico de algo viral. De este lado era una nocardia, por eso la cavitación. Pero bueno, para tener en cuenta que siempre decimos que lo viral por ahí es difícil de identificar, tienen alguna característica, depende, la, depende del virus que estemos hablando. En este caso era un citomégalo, pero hay algunas características que uno se puede ayudar para arrimar el bochín. Bueno, seguimos con los perfiles, volvemos. Signo del halo creciente. Eh, este es un paciente también con aspergilosis invasiva, pero con un pronóstico mucho mejor. Se da alrededor de las 2 semanas. Un paciente que está recuperando esa neutropenia, está recuperando esos polimorfos. La zona que antes previamente infartada se necrosó, se retrajo y apareció aire. Y de este lado el borde consolidado es sectores hemorrágicos aún. Bueno, si vemos esto es factor de buen pronóstico. Y acá están, siempre van a ver estas imágenes, la lunita en cuarto creciente. Signo de mono también descrito en Aspergillus. Estos signos yo los habían mencionado durante la carrera de medicina. Para mí eran todo lo mismo, pero este es completamente otro paciente. Es un paciente inmunocompetente con una cavidad preexistente, generalmente por TBC, en el cual se forma el popular micetoma, la bola fúngica adentro, y es móvil. Es móvil, no está invadiendo los vasos, es totalmente diferente la patología. Esto ingresó por la vía aérea. Entonces, conclusión, todo aire creciente o nivel hidroaéreo, me faltó, es patológico en una RX de tórax o en una TC de tórax. En este lado es un absceso, en el cual tenemos una, una incidencia de una posterior anterior, que se ve el nivel y una imagen esférica o redondeada, y en el perfil también redondeada nuevamente y nivel. Acá tenemos una mucormicosis, que da una imagen muy similar al Aspergillus, y acá un absceso, una embolia séptica. Bueno, entonces ya que estamos con los niveles, siempre que vemos un nivel en el tórax, sobre todo en la RX, hay que diferenciar si está en el pulmón o está en la pleura. Entonces tenemos un par de tips. El absceso, el absceso por un lado y el empiema por el otro. El absceso redondeado, como mostré en la placa, si uno usa frente y perfil, te das cuenta que es esférico. En cambio, el empiema es de forma lenticular, elipsoide. El absceso te amputa el borde interior y te amputa los vasos y los bronquios, mientras que el empiema los desplaza, tiene un efecto de masa porque está por fuera. Y bueno, el borde interior, lindo y lisito del empiema por la pleura, y el del absceso es bastante irregular. Esto sería lo que escriben los libros. Esto lo saqué de una diapositiva de una clase de la STR. Hay un montón de clases gratis ahí, todas de tórax, están muy buenas, y la gente bastante grosa. Bueno, siempre, esto es lo que hice en los libros, pero a veces tenemos una foto así y no es tan fácil en un simple corte axial. Si tengo las reconstrucciones en las diferentes, en coronal o sagital, seguramente va a ser más fácil. En este caso son 3 empiemas. Estas dos son sacadas de un artículo bastante viejo de la JR que diferencia abscesos de empiemas. Y bueno, lo que quiere representar todas estas fotos es el signo de la pleura dividida o el split pleural sign. Lo relacionamos con empiema, pero me habla de que es un exudado. La pleura se engrosó, realza por vasos que crecieron en ese pil pleural que se va desarrollando a causa de inflamación. Y bueno, es eso, la pleura dividida. Vemos la pleura visceral y la pleura parietal. Bastante básico y sirve bastante. Bueno, y acá también un empiema desplaza el pedículo peribroncovascular. Créanme que ese es el pedículo. Acá tiene un absceso, además un absceso en mediastino y para vertebral. Acá lo mismo, de vuelta. Ahí está la cabeza de flecha de que desplaza el parénquima entonces son todos empiemas. Seguimos. Bueno, ahora seguramente van a empezar a participar. Acá es el anillos en dedos de guantes. Los puse algunos en inglés porque algunos quedan más cancheros en inglés.
Bueno, entonces tenemos en dedos de guante, es también, lo habías escuchado durante la carrera, lo relacionás con aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero hay un montón de cosas y hay unos buenos diferenciales a partir de este signo. Bastante sencillo. Es moco impactado que se acumula dentro del bronquio y lo dilata, un broncocele o un mucocele, dando aspecto en dedos de guante, quizás a veces uno y a veces más de uno. Entonces, cuando pienso en aspergillus, cuando es bilateral, lóbulos superiores, y característicamente un 30% son hiperdensos. Y esto me parece casi seguro que no lo da otra patología. O sea, impactaciones mucosas hiperdensas, aspergilosis broncopulmonar alérgica de cabeza. Pero también lo pueden dar otras patologías. Por ejemplo, este era un paciente con un tumor endobronquial que produce acumulación de moco hacia, hacia distal. Acá de vuelta, en la X también se puede ver bastante bien, en formas de B corta o de Y, apuntando hacia el ilio, bien característico. Y acá, otro paciente. Bueno, no sé quién habla, voy a hacer hablar a varios. Calculo, nosotros arrancamos siempre por el R1. No sé qué le parece esa placa. Bueno, es una red tórax de frente donde se observan tórax izquierdo en imagen nodular radiodensa, homogénea de bordes parcialmente definidos, y eso es lo que Bueno, ¿y qué más? Además del nódulo, ¿cómo está el mediastino? veo. Medicina está desplazada hacia la... Ajá. Y si está desplazado, o sea, ¿qué te parece? ¿Por qué te parece que está desplazado? Porque hay una masa quizás que está desplazando, masa del lado izquierdo que está desplazando hacia el lado contralateral. Porque una Podría ser. teleta del lado derecho no se ve como para justificar. Exacto. ¿Y qué te parece la densidad de ambos parénquimas pulmonares? Mirá, esta parte y esta. Está aumentada la radiolucidez del tórax del pulmón izquierdo. Eso podría ser del derecho o podría ser que el izquierdo esté disminuido y las costillas están un poquito más separadas. Entonces, en este caso lo que tiene es que se desplaza por un atrapamiento aéreo. Atrapamiento aéreo e imagen nodular en este caso, y estamos hablando bueno, esto, de dedos de guante, ¿no? Si vemos en otra incidencia, en una PC, se ve el popular dedo de guante y atrapamiento aéreo. Entonces, cuando veo dedos de guante y atrapamiento aéreo, ahí se me tiene que venir a la cabeza de una, bastante raro, pero de una, pacientes asintomáticos, una atresia bronquial. Acá se ve bronquio estenosado, se acumula moco distal, y hay atrapamiento por ventilación por los poros de Kohn. Nada, otro diagnóstico, hay varios, pero bueno, pensar, como tengo estos en dedos de guante, focal, de forma focal, o sea, impactaciones mucosas de forma focal, lo primero que tengo que pensar es maligno, algunas veces son malignos, queda escamoso primero, le sigue el carcinoide, y después si tengo otros signos asociados, como atrapamiento aéreo en este caso, puedo pensar en una atresia. Otros diagnósticos cuando es bilateral, bueno, cuando es bilateral pienso en asma, fibrosis quística, otras patologías. Seguimos. Este era un paciente lo puse simplemente porque justo venía al caso, un paciente que tenía acá la imagen nodular, lobulada, con un poco de bordes no tan definidos, y en la TC se veía bien como en vez de guante en forma de B o en Y, si querés, lobulado, y fue un carcinoide típico. Los carcinoides típicos, el 80% son centrales, pueden tener calcificaciones y un realce hipervascular como todo tumor neuroendocrino siempre está ese frecuente. Seguimos. Signo de la silueta, si vamos a los resignos, sí o sí lo tenía que nombrar. Descrito por Benjamin Felson en el 50, dice que dos imágenes de similar densidad, si se tocan los bordes, esos bordes se van a perder, ya sea los bordes cardíacos, diafragma,
simple, te sirve para toda la RX de tórax. Ustedes lo deben saber más que yo, porque ustedes ven más RX de tórax que yo. Tiene pitfalls, ¿no? Este es fácil, común, seguido, paciente con hábito constitucional importante, mayor de 50 años, tiene la almohadilla grasa epicárdica. Se ve acá el borde de la silueta cardíaca, poco porque la RX no está tan buena. Puede ser también, habría otras cosas que descartar, si bien eso es por lejos los más frecuentes, un quiste pericárdico generalmente están en el seno cardiofrénico derecho, seno cardiofrénico derecho, o una hernia de Morgagni también son más frecuentes del lado derecho, pero nada, en este caso almohadilla grasa. Y de este lado otro, ya les dije, es Pitfall, a ver quién la quiere escribir, esta placa, que también le saqué de un blog de casos de un español que se llama José Vilar, que está ahí abajo. Están bastante buenos. R2, R3. ¿Escuchan? Bueno, Sí. Bueno, una radiografía de tórax de frente, donde podemos ver una importante radiolucidez de los hemitórax. Está marcado lo que es el intersticio iliar, la silueta cardíaca. Impresiona, no sé si estar desplazada hacia la izquierda, y las costillas impresionan estar bastante horizontalizadas. ¿Qué arco? ¿Qué parte? ¿Posterior o anterior? Posterior. ¿Y el anterior cómo está? Esos parecen estar conservados. Bien. Y bueno, hablando de la silueta, cuesta ver el borde derecho, ¿no? Está como que. Sí. Y si estamos hablando de pitfall, ¿qué se te ocurre? Paciente asintomático. No veo el borde derecho. Y esta parte genera dudas, ¿no? Acá, Claro, es como lóbulo que medio, falta corazón. verticalizadas en el arco anterior, horizontales del posterior. Y puede Paciente ser joven asintomático, mm, perfil, la tan efecto odiada placa de Chabat, perfil o ignorada, efectos de Coatum. Exacto, es un efecto pitfall. Chabat. Yo claro, cuando lo vi no lo sabía, hacen pseudoneumonías de lóbulo medio porque por esa, por el esternón que está hundido y la parte de los tejidos blandos dan esa imagen. Y el corazón se desplaza un poco a la derecha, a la izquierda no se ve el borde cardíaco derecho. Da una pseudocardiomegalia, pero nada, bien. Entonces, ese era otro pitfall. Y ahora, otro paciente, a ver si querés escribirlo vos, otra, no sé. También lo traje simplemente porque no se ve el borde cardíaco derecho. Paciente asintomático, adulto joven, 40 años. Mm, Y a simple vista parece una radiografía. Lo que más llama la atención es que se perdió la base izquierda, digamos, la diferencia entre la silueta cardíaca y el hemidiafragma izquierdo. No está muy inspirada. No, sí, la placa no es la más linda, Está. pero. Eh, claro, tampoco se ve ¿Y el corazón te el borde. parece eh, rango, el índice Y, cardiotorácico? y puede estar aumentado, sí. Pero al no estar Porque mirá inspirada también correctamente. Ujú. qué señala esa flecha. Ahí está lo que es el botón aórtico y Bien, el y botón aorto, sí, la está acá. pulmonar. Bien. Y es Mm, como tiene una forma, no sé, por lo menos llama un poquito la atención. Es como que mm, se mete un pedazo de pulmón ahí entre la aorta y la pulmonar. Cosa que ujú. en general suele haber algo que impide que se meta el pulmón ahí. Paciente asintomático, el corazón un poco como tirado para el lado izquierdo. Le hacen una rezo, este es un artículo, una rezo, una TC, y que era una agenesia del borde del pericardio. Entonces por eso se mete el pulmón y por eso veo esa diferencia entre la pulmonar, que no está grande, y la aorta. También se puede ver pulmón que se meta debajo del diafragma y el corazón. Es raro,
pueden ser completas o parciales. Generalmente el 80% parciales del lado izquierdo. El corazón, como lo fija el pericardio, se va un poco para la izquierda, simula una cardiomegalia y, y veo esto característico que no lo otra cosa. O sea, si veo que se mete pulmón entre la pulmonar y la aorta, ahí tendría que haber un receso pericardio. O sea, si hay pulmón, no hay pericardio. Hay una de dos. Entonces, generalmente son asintomáticos. Raro también, pero bueno, me gustó este. También lo saqué de un casito del blog. Y acá otro más. No sé si quieres seguir haciendo vos o otro. De vuelta por lo mismo. No se ve el borde cardíaco derecho. Todos los trajes, no, patología diferente. Esta también asintomática, pero una señora más grande, 50 años. Estaba haciendo estudios creo que la están estudiando por ser mama, pero nada, le ven esto en la placa. ¿Qué les parece? No le veo, no le estaría viendo. De vuelta lo mismo, te doy la ayuda. No se ve Ajá, el borde cardíaco claro, derecho. sí. Entonces ya estuvimos viendo otras causas más raras. Quizás esta es un poco más común. Si te No, la pones verdad, no. Ujú. lo que decía uno de estos tipos, Pepe Cáceres, que también tiene un blog del EDIR, del Diploma Europeo, y sube un montón de reyes de tórax, dice, del corazón, del lado izquierdo hay que mirar retrocardíaco, que no haya ninguna imagen. Del lado derecho, doble contorno generalmente, bueno, por la aurícula o alguna masa atrás. Ujú. Acá se ve poco definido, pero se ven como rayas que podrían simular vasos normales, pero se ven como imágenes radiolúcidas, tubulares. El hilio izquierdo, que generalmente en el 95% de las personas el hilio izquierdo es más alto que el derecho y se lo ve detrás de la parte del corazón. Acá no Ujú. se lo ve, está traccionado para abajo. Ujú. Y en el perfil, en este no es tan categórico, podría ser mejor. Esta yo no me la creí tanto. Se ve un poquito borrado el diafragma de ese lado, que es el izquierdo, porque se pierde adelante haciendo silueta con el corazón. Ahora hacen asintomática, era una telectasia crónica, perdió el volumen con bronquiectasias posobstructivas y se ve imágenes con calcificaciones distróficas en ochoclo por era una martoma. Nada. Tres pacientes que no se ve el borde cardíaco derecho y eran re diferentes, me pareció como lo fui metiendo, lo fui enganchando. Bueno, seguimos. Un montón de signos hay descritos, signo de lirio superpuesto, overlay sign, eh, que te habla si tenés una más, pero se ve el lirio de frente o detrás. Si está en el ilio va a converger y es el ilio convergente, que pueden ser, por ejemplo, adenomegalias. Acá en este caso el cérvico torácico, si veo bien definido el borde de una masa por encima de la clavícula, está posterior, porque el pulmón a nivel posterior llega más alto que anterior. Si se empieza a ver borroso es porque se fue, está anterior y se está yendo hacia el cuello. Y el tórax abdominal también es un poco de lo mismo. Si veo el borde bien definido debajo del diafragma, me habla de que está mediastino posterior, porque también llega hacia más abajo en la parte posterior. Puede ser patología del esófago, aorta. Otro paciente. Esta placa es horrible, es sacada de una clase de la SR, pero sirve para lo que tenemos que ver, sirve. La puso un médico y dice, ¿qué chance hay de que sea derrame pleural esa opacidad? 10, 30%, 60 o 90%. ¿La quiere escribir? Se ve poquito porque ahí dice, saca acostado, paciente que le ingresó por disnea. Bueno, es una requiritórax de frente donde se puede apreciar el hemitórax izquierdo opaco prácticamente, pero se ven zonas de radiolucidez, así que
No sé si corresponde a un derrame De vuelta, pleural. ¿el mediastino cómo está? El mediastino está centrado. Bien. Entonces, un derrame de esa magnitud, dudoso, ¿no? Claro, Porque desplazaría. bueno, bien. Y después, otra ayuda, si el derrame es ¿Cómo? paciente acostado, el líquido tendría que estar atrás, borraría el borde de la aorta descendente que va por el mediastino posterior. Y acá, Claro, y también. y- bueno, entonces él pone esto y entonces dice que hay menos del 10% de chances de que sea un derrame pleural. Mediastino centrado, la aorta descendente que se ve el borde. Hizo un poquito de derrame después porque esta TC sacada después. Es un paciente que tenía un tumor, atelectasiaba el lóbulo superior, disminuía de volumen, le fueron a meter, le pusieron un tubo porque esa RX dijeron que tenía un derrame pleural, le pusieron un tubo, se lo pusieron en el abdomen, un hematoma, el paciente terminó muriendo. La saqué de Nigel Howard, muy capo de la RX, cualquier clase de él están buenísimas. Bueno, quédate. Esta RX. ¿Qué te parece? ¿Cuál? No aparece. ¿No? ¿La ves? Hola. Hola. ¿Tenés internet? Hola, hola. Hola, hola. Ahí te escucho. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí Sí, sí. ahí sí. Ahí está. Bueno. No sé si llegaste a ver que salí de la presentación, pero bueno, ahí está. Ahí está la plaquita. No vi. Bueno, es una RX de tórax de frente, donde se puede observar que la tráquea está comprimida, ¿puede ser? No, no en este caso. ¿Qué te parecen los parénquimas pulmonares? Que está aumentada su radio de velocidad bilateral. Bien. Y bueno, y después también tiene. eh, o sea, creo que la placa tampoco es tan buena, un poquito más blanco que el lado derecho, un poquito más opaco. Claro. En el derecho se ve Los, una zona en el centro más radiolúcida que el izquierdo, digamos. los diafragmas están casi a la misma altura. Y acá, si se ve una radiolucidez que rodea el botón aórtico. ¿Sabes? Sí, se ve. Ese es un signo característico de una patología y solo la da una. No, no solo la da una, pero en este caso, si lo mides perfil, te das cuenta. Mirá, y acá se ve la cisura mayor bien delimitada y el lóbulo superior pegado hacia anterior. Es una típica telectasia del lóbulo superior izquierdo, con el signo de Luftsichel, que significa en alemán aire creciente. Y se da esa radiolucidez que rodea el botón aórtico y la subclavia izquierda por herniación del segmento apical del lóbulo inferior izquierdo, que se mete entre la aorta y, y el lóbulo atelectasiado. Este es de radiology. Nada, también de vuelta, aire creciente en el pulmón, patológico. Y acá, otra. Ya estamos por salir de las placas de tantas ideas. De vuelta, la traje porque tiene algo similar al otro, pero nada que ver este paciente. Este paciente lo habían operado por una rodilla, por una patología en la rodilla, y cuando lo sacaron de la intubación, o sea, ambulatorio, cuando lo sacaron de la intubación, él arrancó con disnea y le hacen esta placa. Bueno, en este caso tenemos también el signo, la imagen radiolúcida rodeando el botón aórtico
Sí. Y también se ven, teniendo en cuenta el antecedente de la extubación, se puede asociar a un barotrauma, ya que también tiene en sistemas subcutáneos. ¿Puede ser? Bien, perfecto, sí, bien. A mí me costó verlo, está bien, bien al borde y es medio tramposo. Le hicieron lesionaron la tráquea por intubación traumática. Entonces, Nigel Howard, lo saqué de ahí, hace este análisis en todo paciente en terapia, de FAT análisis, la F de fluidos, la A de aire y la T de tubos, líneas o lugares incorrectos. Entonces, fluidos, líquidos donde no va, aire donde no va, tubos, líneas en lugares equivocados. Entonces el tipo miraba siempre esas cosas, buscaba las líneas, el marcapasos, tubo de tórax, sonda nasográfica, y entre eso descartaba las patologías. Y en la clase te va mostrando varias de esas y las vas descartando. Bueno, salimos de la RX de tórax. Este paciente también sacado de una clase de la SR. eh, a ver, no sé quién quiere describirlo, qué patrón ve. Era un paciente que tenía antecedente de ansiedad de mama, venía bien con los controles, sin enfermedad, y en una le hace una RX y ven manchitas y le piden la TC. ¿Qué patrón? Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí, ahí está. Digo, una tomografía en cortes axiales, se puede ver, son múltiples imágenes nodulares, ¿no? De bordes irregulares, dispersas, bilaterales, como que tuviera, que yo no soy muy buena en esto, ¿no? Pero como una acentuación intersticial también, ¿no? Podría ser, sí, es como O, que se ven o mi, puntitos muchos sí, puntitos. perdón, o sería Entonces, patrón nodular, nodulillar. ¿Por qué? Nodulillar con nodulillar. menos de 3 milímetros, nodular entre 3 milímetros y 3 centímetros. Pero sí, bien. Y créeme, las bases estaban, estos, viste, son todos cortes desde el ilio para arriba. Las Medio, bases estaban ajá, normales. medio. ¿Te parece que es metástasis? No, sin ningún síntoma, solamente era un antecedente de cáncer, sin otra cosa. El antecedente de ¿Es un cáncer de control de mama, cáncer? controles. Sí. Y la duda es, No, lo veo algo como más séptico, pareciera, ¿no? No sé. ¿qué voy a hacer? Pero bueno, en este caso, si es lóbulo superior, el patrón nodulillar, vemos bastante difuso, bilaterales, no vemos si hay ganglios o no, eso ayudaría un poquito en el diagnóstico que tiene este paciente particularmente, pero tiene un signo característico y es el signo de la galaxia. Acá está. Y después Está. hay otro signo, cúmulo sarcoidoso, signo de la galaxia descrito con sarcoidosis. Son granulomas, los típicos granulomas de sarcoidosis, que se van coalesciendo y juntando y forman un nódulo mayor a 1 centímetro y varios nodulillos alrededor. Y después está el del cúmulo sarcódico, que también puede verse, que son muchos nodulillos, pero que no llegan a juntarse y a formar uno de 1 centímetro. En sarcoidosis, el pitfall y el gran simulador es la tuberculosis. Pero bueno, lóbulos superiores, nodulillos perilinfáticos, por eso veías ese ejercicio, porque son nodulillos perilinfáticos que están en todos lados. Agarran cisuras, se ven algunos en las cisuras, algunos subpleural y dispersos. Entonces, me hace pensar de que centro lobulillar no es, y entonces me quedan los otros. Me queda miliar o perilinfático. Y bueno, hubiese ayudado si tenía adenomegalias, no me acuerdo, no había una foto de eso. Pero bueno, están estos dos signos, se describieron con la sarcoidosis, está bueno tenerlos en mente simplemente. Seguimos con la sarcoidosis, el signo de la rosquilla, el donut sign, que se ven en la RX de perfil. Yo tampoco lo conocía. La RX de perfil esta es una normal, esta es una patológica con adenomegalias iliares bilaterales y subcarinal, y forman una rosquilla en la RX de perfil. Y acá tenemos, bueno, no voy a poner a escribir eso porque calculo que voy a pifiar más de un reparo anatómico, pero tenemos el ilio, la pulmonar derecha que está anterior, la izquierda que va por arriba, tráquea, y acá tenemos el bronquio intermedio del derecho, que es donde se forma alrededor
la rosquilla. Y acá tenemos perfil y frente, patológicas, más lindo. Iliares bilaterales y paratraqueal derecha, la tríada de Garland, muy específico de sarcoidosis. Se ven los hilios, en este caso no es el hilio superpuesto, es el hilio convergente, son masas que veo que van haciendo como lomitos en el hilio, en los vasos. Y acá en la TC. Las clasificaciones en cáscara de huevo, Eggshell Calcifications, que se pueden ser interrumpidas o ¿cómo es? O no interrumpidas, laminares periféricas, pueden tener clasificaciones, lo escribieron con la silicosis, es re poco sensible con la silicosis y se puede ver también en sarcoidosis, PBC, histoplasma, linfomas tratados. Había una clasificación para esto, que la escribieron como en el 70, ahora ya no viene tanto al caso. Y pasamos a otro tema. ¿Quién quiere describir este paciente? El paciente que viene con disnea en la última semana, disnea, mialgias también, puede ser. Qué patrón le parece que predomina? Como una imagen de múltiples ¿Cómo? centroacinares. No se escuchó eso. Se ve todo imágenes nodulares centroacinares. Sí, perfecto. ¿Por qué es que son centroacinales? Están en la distribución que tienen. Está bien. ¿Qué te fijas para afirmar que son centroacinales? Lo que decíamos hoy, ¿no? La pleura. La pleura centroacinar quiere decir la vía aérea, generalmente, y la pleura vía aérea no le llega. Entonces, si la pleura está finita como acá, lisa, perfecto, centroacinales. No hay otro. No van a ser ni perilinfáticos, porque la pleura tiene vasos linfáticos y tiene vasos arteriales. ¿Bien? Bueno, entonces, seguí, perdón que te interrumpí. Nodulillos centroacinales. ¿Qué se te ocurre? Un patrón miliar puede ser una TBC. Si son centroacinares, como que descartaríamos un poco, o pensaríamos en otras patologías, descartaríamos un poco por un tiempo el miliar. El miliar tendría que pegar en la pleura. En este caso, viste que parece lisa, ¿no? Entonces tenemos centroacinares, vidrios mirilados, pocos definidos, los nodulillos, porque no son tan sólidos y tan nítidos como los vimos hoy. Del otro pulmón los tenía igual y distribución difusa. Entonces, tenemos dos patologías que debería venirse a la mente, que son las grandes eh, con las que se describen el patrón centrolobulillar difuso. Y hay una pregunta que es la que nos hace diferenciar una de otra casi siempre. Si fuma o no fuma. Si fuma, pensamos en una bronquiolitis respiratoria por el tabaco, y si no fuma, en una neumonía por hipersensibilidad. Bien difuso, centrolobulillar, puede estar asociado o no a áreas en vidrios merilados, como acá. Acá, ¿qué patrón, cómo lo describirías? Estamos hablando de hipersensibilidad. Se observan patrones en vidrio esmerilado. Sí. Bilateral. Sí. Claro, puede ser también un patrón en mosaico. Sí, exacto, patrón en mosaico, eso quería que digas, perfecto. Bien, ¿por qué decís que mosaico? Claro, la diferencia entre la densidad y áreas más... Bien. ¿Y en qué pensás cuando decís patrón en mosaico? ¿Eso qué puede ser? Claro, es alteración en la ventilación perfusión. ¿Cómo? Se escucha medio lejos. Ventilación perfusión. No escuché, creo que dijiste de algo de ventilación. Bueno, Alteración, ventilación perfusión. bueno, pueden ser dos cosas.
o tres cosas. En este caso, hipersensibilidad, sospechamos y sabemos que suelen venir con atrapamiento aéreo. Y bueno, es así. Acá lo que tiene hipersensibilidad, igual antes del patrón en mosaico, que también quiero hablar de eso un poquito, este es un signo más no sé, diferente, más raro, pero es bien característico de hipersensibilidad. Head cheese sign, y que no es de queso, sino que es de esto que sí es un plato, es cerdo, un plato europeo, en el cual vemos áreas de parénquima con atrapamiento aéreo. En este caso son en la expiración. Para definir atrapamiento aéreo necesito una de fin de expiración. Entonces acá tenemos sin MIP sin MINIP y con MINIP. Eh, Acá tenemos atrapamiento aéreo, las bien oscuras, las que son de una tonalidad intermedia, que son de parénquima respetado normal, que aumenta la densidad por la expiración, por el colapso de alvéolos, y las áreas patológicas en vidrios merilados, que son estas flechas. Entonces tengo las tres. Esas tres dan este patrón y este nombre de Head Cheese Sign, que no se ve en muchas otras patologías. La puede dar sarcoidosis o la puede dar algunas neumonías virales atípicas que, que comprometan la pequeña vía aérea. Entonces dan ese virus merilado, atrapamiento y normal. Patrón en mosaico. Bueno, como estuvimos ahí arrancando a ver, veo áreas parchadas de diferente densidad. Lo primero que tengo que ir a hacer es ir a ver cómo están los vasos. Si los vasos están disminuidos de tamaño o número, pienso en dos cosas. Generalmente todos piensan en atrapamiento aéreo, pero también pueden ser una patología puramente de los vasos, una patología vascular, que te puede dar esos vasos disminuidos, y entonces al disminuir la densidad de los vasos, disminuye la densidad de todos los acinos y los alvéolos cerca del sector del pulmón. Entonces, pienso dos, o de la vía aérea o vascular. Y puedo definir con una expiración. Hago una expiración y si esas áreas se mantienen, es atrapamiento, y punto. Y bueno, tengo que pensar en patologías que generan atrapamiento. Si los vasos están bien, tamaño conservado, es virus mirilado patológico, pero que también puede dar patrón mosaico. Y las tres grandes patologías, pongo acá un ejemplo de cada una, la saqué de un artículo de Radiographics que está bastante bueno, el patrón mosaico. Toca un montón de enfermedades y te va ayudando con datos auxiliares y adicionales para pensar en una u otra. Bueno, de este lado tengo patrón mosaico. El paciente se ve en las áreas de menor densidad, miro, a ver, ¿cómo están los vasos? Veo los vasos en las áreas de virus merilado, los veo bastante grandes, y en los vasos, en los sectores de menor densidad, chiquitos, se ven puntitos. Y bueno, si sigo mirando veo que las arterias pulmonares están gigantes. Entonces, en este caso era una enfermedad tromboembólica crónica con hipertensión pulmonar. Otro paciente. Áreas de patrón mosaico, busco las áreas de menor densidad, cómo están los vasos, veo vasos chiquitos. A ver, me pega el sol, pero vasos más chiquitos, acá se nota mejor. Acá, muy pocos vasos y acá veo vasitos, 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 vasitos. Además de eso, busco entonces eh, datos adicionales. Si ya apliqué la vascular, esta va a tener que ser de la vía aérea. Entonces, acá veo tapones mucosos, acá se ve mejor, más lindo. Y en el bronquio, blanco, que si ponemos en ventana de mediastino, va a ser una densidad líquida, que son impactaciones mucosas. Este un paciente con una crisis asmática. En los asmáticos siempre busco atrapamiento aéreo e impactaciones mucosas bilaterales, difusas. Y por último, virus merilado, patrón mosaico. Vasos están bien en las dos áreas, tanto en las de mayor atenuación y en las de menor atenuación. Entonces ese era virus merilado patológico, este era un paciente con neumocitis. Entonces tengo las tres grandes y varios datitos que van ayudando. Bueno, seguimos. Panal de abejas, panalización, lo conocen. Es re característico, cuando aparece así de lindo, a nadie le queda dudas. Una de las patas fundamentales para el diagnóstico certero de una UIP, una neumonía intersticial usual. Gradiente ápico-basal, predominio posterior y lóbulos inferiores, subpleural, asociado a reticulaciones y bronquiolectasias por tracción. Bien característico. Puede tener distribución atípica en otros pacientes, porque lo que me habla en la panelización es un estadio final de un proceso de una noxa que dio una biofibrosis, y el estadio final de la fibrosis es la panelización.
Entonces le pueden dar otra patología, como sarcoidosis, por ejemplo, en lóbulos superiores, pensaría en eso, o quizás una neumonía por hipersensibilidad crónica, también puede dar así. Pero bueno, no es tan fácil y hay muchos artículos publicados en los cuales evalúan la correlación entre observadores, interobservador, y el panal de abejas no siempre. Hay varias cosas que lo complican. Una es el enfisema. Entonces, se vuelve bastante dificultoso. Y acá este paciente que llega es poco conocido, le hacen una TC y le escribieron como una UIP, una panalización. Pero bueno, no se la creyeron tanto, asimétrica, le dan antibióticos al mes, miren cómo disminuye, mejora, y este era el pulmón del otro lado. Se ve áreas de menor densidad, que es por el enfisema centrolobulidad característico. Y entonces este paciente era una neumonía común y corriente, que como tiene poco parénquima por el enfisema que fue destruyendo todo, te quedan como intersticios, como septos, y cuando lo consolida lo que puede el pulmón. Entonces acá da un aspecto y no confundirlo con panalización. Otra patología de este lado paciente con UIP, comprobada en la histología, y de este lado un paciente con enfisema paraseptal y centrolobular evidente, era un fumador pesado. Entonces veo lóbulos superiores, enfisema, ya bastante, este se le llama enfisema confluente con hiperexpansión del lóbulo secundario, es el grado más severo de enfisema. Y abajo empiezo a ver que se ve un poco más de intersticio, da esas imágenes como quísticas, paredes visibles, bien definidas, no tanto como el enfisema, que la pared es imperceptible, no se la vemos, es interrumpida. Pero esto era todo enfisema y fibrosis intersticial paucicelular. Esta es una enfermedad que se llama agrandamiento del espacio aéreo con fibrosis, también es del espectro de fumadores pesados, que cuando predomina esa fibrosis en lóbulos inferiores es bastante difícil de diferenciar de la UIP. Pero bueno, el pronóstico es bastante diferente también, así que hay que tener cuidado cuando digo que es UIP y cuando no, porque en este caso no lo era, se confirmó por la histología. La enfermedad por agrandamiento del espacio aéreo con fibrosis, cuando está en el lóbulo superior es mucho más fácil de distinguirlo, pero cuando está en el lóbulo inferior se complica. Haga de vuelta, dos pacientes, estos dos, sí, los dos tienen AEF por sus siglas en inglés, o SRIF, lo van a encontrar en algún lado, que es Smoking Related Interstitial Fibrosis. Eh, veo, son espacios más irregulares, paredes más definidas, en algunos casos puede respetar la pleura, y son pacientes que son fumadores pesados. Esto también es importante porque cuando uno va a la clínica, pueden dar una pseudo preservación de las pruebas funcionales, pueden dar como normales, entonces da una pseudo preservación de la capacidad vital forzada, no da ese patrón obstructivo de la EPOC, ni tampoco ese patrón restrictivo de la fibrosis, porque se compensan. Y esto es conocido como CPFE, Combined Pulmonary Fibrosis with Emphysema. Y también los tratan diferente, entonces es un patrón, es una enfermedad clínico-radiológica. El radiólogo esta la puede ¿cómo es? Sugerir a esta enfermedad con bastante grado de acierto. Pero la tiene que tener en cuenta. Seriosign, por los cerealitos yankees, el nombre. Se puede dar en tumores, en cáncer, cuando tienen broncograma y consolidación o sea, alrededor del bronquio, por las tumorales. Pero en este caso son 3 pacientes con la misma patología. Veo nódulos sólidos, nódulos cavitados y quistes. Las 3. Si te digo que es fumador pesado, distribución, predominio un poquito de lóbulos superiores, como se ve acá, es bastante característico, se ve asociado a enfisema, es bastante característico de una histiocytosis X o histiocytosis de células de Langerhans. Entonces, cuando tengo un paciente fumador, hay varios patrones que se van superponiendo. El fumador puede tener simplemente enfisema, puede tener enfisema con fibrosis, puede tener histiocytosis de células de Langerhans, puede tener bronquiolitis respiratoria, o puede dar un patrón de UIP porque está muy asociado al pucho. Entonces, vamos a ver, se pisan estos patrones y no hay uno solamente.
generalmente. Entonces, decir cuál es el patrón que predomina. Seguimos Crazy Paving, también lo conocen todos. Cuando son así de difusos, con la enfermedad con la que se describió, que es la proteinosis alveolar rara, autoinmune generalmente, puede ser adquirida. Pacientes jóvenes, se acumulan lípidos ricos en proteínas en la luz alveolar, se van absorbiendo por los macrófagos y dan esta imagen por la inflamación del intersticium. Acá en esta foto de las pasarelas que tenían ese pavimento loco, por eso es el nombre. Pero bueno, esto me ayuda mucho la clínica. Tengo Crazy Paving, me fijo. Generalmente también va a estar asociado a otros patrones, pero bueno, la clínica me recontra ayuda. Si es agudo, subagudo, crónico. En los agudos, hemorragia, edema, va a ser al revés, en uno u otro. El edema primero, como saben, va a arrancar del intersticio y de ahí pasa la luz alveolar porque va ganando por las presiones y hasta que llega a una consolidación puede llegar. La hemorragia va a ser al revés, arranca en la luz alveolar y después se empieza a absorber y va dando esos septos. Pero bueno, pueden ser infecciosas, pueden ser una neumonía lipoidea, cáncer. Tengo que usar los diferenciales y no casarme con ninguno. Y acá, bueno, un casito, lo saqué también de una clase de la SR, viene en relación con lo que venimos hablando. ¿Alguno para comentar algo? ¿Qué patrones predominan? ¿Hola? ¿Sí? Ahí te escucho. Bueno, más que nada ahí parecieran como un patrón Daisy Paving, ¿no? Al lado izquierdo. Bien, estamos hablando de Crazy Paving, perfecto. Sí, bien, esas consolidaciones como irregulares, ¿no? Lo más Predominio de cómodo. lóbulos inferiores. Y estas son las imágenes en ventana mediastinal de esas consolidaciones. No tiene puesto un ROI, pero parecen un poco hipodensas, ¿no? Puede ser. Son un poco hipodensas. Sí. La clave está acá. La clave está acá. El diagnóstico. Específicamente acá. Consolidaciones, lóbulos inferiores, sectores posteriores, paciente con traqueostomía, ¿qué le pudo haber pasado? Ahí estoy viendo. Se tapó. Déjame que no estoy. Exacto, se aspiró, perfecto. Se aspiró más de una vez seguramente. Entonces, acá es lo que estuvimos hablando, la neumonía lipoidea. Raro, puede ser exógena o endógena. Lo traje porque, no sé, yo no vi esto, no vi este caso, no me tocó, pero generalmente, por lo menos mis compañeros suelen olvidarse la parte de la aspiración. Este no es el típico paciente aspirado, el paciente aspirado con árbol de brote y tapones mucosos en lóbulos inferiores y sectores posteriores, pero sí tienen lóbulos inferiores y sectores posteriores las consolidaciones irregulares, con densidad baja, que es bastante característico en la neumonía lipoidea exógena por aspiración de minerales, de aceites minerales o vegetales o de grasas animales generalmente, van siendo crónicamente, se van aspirando y van haciendo esa reacción inflamatoria y pueden dar un patrón de Crazy Paving. Pero bueno, lo más característico son consolidaciones con densidad baja, generalmente negativa, como la grasa. Bueno, y acá otro paciente, también sacado de la misma clase de la doctora Larici, una italiana, la verdad que está buenísima, la clase, ¿no? No la italiana, porque la italiana es bastante grande. Pero, bueno, otro patrón. ¿Qué patrón predomina? Paciente, te doy una ayuda. Paciente era trasplantado de corazón. Recibía terapia inmunosupresora y aparece con, no me acuerdo qué síntomas tenía, pero bueno, aparece con este patrón.
Puede ser tos o algo de eso, pareciera que tiene un lentiz oscuro, ¿no? Como que Sí, me parece que estamos un viendo un aumento del mito, por intersticio, eso te puede ser un tiene. aumento intersticial. ¿Y ese aumento qué te parece? ¿Lineal, nodulillar? ¿Qué le ves más? Y eso tratando de ver, ¿viste? Pero no lo veo bien. No sé, Mix of. No, no, ya como hay no nodulillar. me sale, hay Bueno, uno que es lineal y quedémonos noduloso. que es nodulillar. ¿Qué pensás? ¿Cómo está la pleura? Es que estuvimos hablando ahí. Sí, Bien, perfecto. Entonces, centro nodulillar vamos a hacer. Descartamos eso. Bien. Entonces nos quedan las otras dos grandes, biliar y eso no. perilinfático. Paciente inmunosuprimido, es lo primero que pienso cuando veo algo así. Sí, sí. Una clásica que nunca la vemos, pero que siempre la nombramos. Una, Generalmente, paciente inmunosuprimido, un patrón miliar como este, y una TBC, la típica era la TBC. Puede ser sarcoidosis, ¿sí? ¿Sí? Pero sarcoidosis ya te mostré, así que seguro que no va a ser esa. Creo que antiinmunosupresión. Entonces, era algo más raro, pero sí, era un patrón biliar, pero era algo un poquito más raro que tengan en cuenta. Neumonía, era una neumonía organizada con un patrón micronodular. Raro, pero en la bibliografía lo describen como que se puede dar entre un 20 y 30%. Tener en cuenta cuando veo patrón biliar, uno siempre dice tuberculosis, sarcoidosis, y cuando empezaba a pensar un poquito más raro, puede ser metástasis, la otra claramente, pero la metástasis daría imágenes un poquito más desiguales. De este lado tengo una metástasis de un CA de tiroides, metástasis miliares, y de este lado una PNC de un artículo de Graphics que está bastante bueno y cortito y al pie. Ahí. Y bueno, entonces, este patrón miliar o tormenta de nieve, pensar también que hay otras entidades. Te puede dar un hongo, una histoplasma, te lo puede dar esa neumonía organizada con patrón micronodular. Raro, pero está bastante descripto. Bueno, seguimos. La arcada, Light Sign, descrito con todo esto del coronavirus, no sé si ustedes, nosotros por lo menos es como que se recontra tomó fuerza en la neumonía organizada, que por ahí no todos sabían bien qué era, pero bueno, neumonía organizada es una forma del pulmón que reacciona ante una lesión, la forma de reaccionar. Entonces se generan esos tapones de tejido granular en la luz alveolar. Tiene algunos signos característicos. Generalmente la típica neumonía organizada va a ser lóbulos inferiores o con virus vigilado de consolidaciones peribroncovasculares o periféricas con un respeto subpleural. Eso sería lo típico, lo más lindo. No siempre es así. Hay otro signo muy característico que es la consolidación perilobulillar, que es este signo, el signo de Arcana. Entonces acá vemos consolidaciones que van delimitando el lobulillo secundario. Generalmente son subpleurales, pero pueden no serlo, y acá se ve perfecto, en esta se ve re lindo. Se da hasta en un 57% de los pacientes, y yo no lo leí que esté descrito con otra patología, la verdad. Entonces, si además vemos lóbulos inferiores, quizás el halo reverso, ese halo reverso que ahora lo vamos a hablar, esto es bastante más específico que el halo reverso. Acá está. Signo de halo reverso, me quedó un poquito mal, o halo invertido, o atolón. Atolón, porque yo no lo sabía, son corales que están por debajo del agua, que se comunican con el océano por pequeños canales, y entonces se genera esa pileta ahí en el medio, queda una imagen como el signo del halo reverso. Fue descrito con la neumonía organizada, lo describieron como súper específico y después empezaron a aparecer un montón de patologías que lo pueden dar, en este caso una sarcoidosis, se ven de vuelta los puntitos por todos lados, algunos caen en la pleura y pueden dar ese halo invertido. En este caso era un paciente con un CA de riñón, metástasis, también la pueden dar las metástasis. Y en este es un caso característico, es una mucormicosis, es la típica que estudiábamos en la facultad, que daba
esa afección rinocerebral en el paciente con diabetes, rarísima, pero que la dábamos en micro, me acuerdo. Y acá se ve una opacidad en el ápice del lóbulo superior. Y en la TC se ve vidrio esmerilado con una consolidación regular, periférica, casi completa, porque el halo reverso puede ser completo o incompleto, que se lo va comiendo rápidamente con el correr de los días. Bueno, la mucormicosis es rara, pensarlo en pacientes también neutropénicos, bastante inmunosuprimidos, es bastante más rara que el resto, pero puede dar imágenes similares a una aspergilosis invasiva. Puede dar el signo del halo también. Un paciente neutropénico con halo invertido es bastante característico de mucormicosis. Igual lo busqué y hay re pocos casos descritos. Otro que puede darlo, hay un montón de patologías. Otro que puede ser, que esta sí la vamos a ver y se ve más frecuente, un infarto pulmonar. Tengo acá el defecto de relleno por el TEP, el tromboembolismo agudo, y veo áreas como de aspecto de virus empedilado, consolidación periférica, y pueden o no cavitar, en este caso cavitó y se ve bien la burbuja, y en este caso tiene un signo muy característico para describir un infarto. Hay un artículo de Radiology que lo que se proponen es que si no veo el TEP, ¿cómo puedo definir de que es un infarto? Buscaron diferentes signos que ayuden a definirlo. Y el signo con mayor sensibilidad, un 98% de especificidad, un 98% de especificidad, pero un 50% de sensibilidad, son como un Bailey sign, decía, son imágenes radiolúcidas dentro de la consolidación. Las imágenes radiolúcidas no son cavitaciones, sino que son parénquima respetado. Y cuando lo veo en una consolidación de bordes romos o triangular, pleural, es re característico de infarto. Al contrario, si veo broncograma aéreo, es re específica de que no es infarto, tiene un alto valor predictivo negativo. En este caso era una neumonía organizada. Bien, bueno, y acá este es un artículo que habla del halo inverso. Hay un montón de patologías, Wegener, infarto, neumonía lipoidea, un montón. Entonces, yo le preguntaba a mis compañeros y vos decís halo inverso y pensaban siempre en neumonía organizada y nada, tener en cuenta que es re específico. Universal sign es el vasonutricio, sería en español. Acá flashearon con una foto medio rara, no sé. Bueno, pero lo que me habla de este signo es un vaso que llega y se pierde en un nódulo. Esto me habla de que el nódulo es hipervascular. Por un lado puede ser una malformación arteriovenosa. Tengo que buscar el vaso que sale. En este caso era una malformación arteriovenosa. O pueden ser también, por ejemplo, embolias sépticas, como en este caso. Acá tenían una que no se ve el vasito que llega y acá se ve bien el vaso que llega, un área cavitada. Embolia séptica. También se pueden dar en otros nódulos hipervasculares, como por ejemplo cancerígenos, pero que tienen neoangiogénesis. Pero bueno, por lo menos pensar en eso, están bien vascularizados. Antes se creían que eran vasos arteriales, siempre hicieron autopsias y vieron que solo en un 20% son arteriales, el resto son venosos. Así que, nada, eso no lo es. Ya casi terminamos. Acá se ven múltiples nódulos. Lo digo yo, múltiples nódulos, algunos de mayor densidad, o sea, que están calcificados, de calcificaciones como irregulares, este se nota más, bien irregulares, y acá en la TC, con la imagencita ya sabemos, en pororó o pochoclo, yo lo puse pororó. Bueno, en este paciente puntualmente, era un paciente, también lo saqué de un blog, tiene múltiples amartomas en el estómago tenía un GIST, y esos son dos patas de una tríada, que es la tríada de Carney, una enfermedad genética que se asocia a tumores en la glándula adrenal, raro también. Acá otro paciente viene con disnea aguda y se ve, cuando vemos los hilios se ve que está como el vaso grande, con los bordes redondeados. No, si veo bordes redondeados del hilio, son estructuras vasculares que se van ramificando siempre. El 95% de la opacidad del hilio son vasos. No se ven así los vasos, a menos que tengan algo, o nódulos. En este caso, disnea súbita, se amputa,
era un TEP, signo de pala. También se ven menos vasos acá, eso lo decían ellos, a mí me cuesta eso, el signo Westmark. Y este que no lo conocía, signo de knuckle sign o del nudillo, en la TC. Otro signo, signo vía de tren o signo de polo mint, no importa. Y este no lo conocía, de la hoja de ginkgo, que es esta hoja, se usa la usan para la pérdida de memoria, tiene un par de usos medicinales medio polémicos, es enfisema subcutáneo bastante extenso, a nivel que van delimitando las fibras del músculo pectoral mayor, postquirúrgico o trauma. La S. de Golden, que ya lo conocemos, atelectasia al lóbulo superior. Siempre pensar que la atelectasia tiene que ser bordes rectos, a lo sumo tiene que ser cóncavo hacia arriba por la pérdida de volumen, pero acá se ve convexo hacia abajo. Entonces me habla de que hay algo, tengo que sospechar que hay algo ahí, una masa, generalmente, como dijimos, endobronquial, carcinoma escamoso a la cabeza. Signo de la cola de cometa, en pacientes con antecedentes de exposición al asbesto, generalmente, puede verse en otras inflamaciones crónicas de la pleura, engrosamiento de la pleura, calcificaciones, una imagen nodular que contacta y genera retracción del pedículo perineocovascular, dando esa cola de cometa, atelectasia redonda, no confundir con un nódulo eh, maligno. Este también lo agregué, este no sé por qué lo agregué, signo bronquio oscuro, pacientes cuando tienen virus merilado difuso bilateral, eh, a veces te puede confundir, puede parecer de que es un pulmón normal y es la densidad que tiene, pero si lo comparo con la densidad de la tráquea, el bronquio se ve que es más oscuro y bueno, puedo pensar en alguna patología que afecte bien difuso. Terminamos. Listo, terminamos. Perlas. Tengo un médico que nos daba clases, siempre terminaba con perlas, siempre, siempre, siempre. Y estaba bueno, me parecía copado. Perlas, ¿qué cosas? Tocamos un montón de temas, ¿qué cosas me gustaría que se lleven? Los signos son poco específicos, no casarse con un diagnóstico. Vimos aislados signos que eran bastante específicos, el de los dedos de guantes hiperdenso o alguno que otro más. Todo aire creciente, nivel hidroaéreo en el pulmón es patológico. Después, pues, hay que buscar por qué. En todo patrón nodular o nodular, mirar la pleura, ¿cómo está? Y ahí me divide las aguas, por lo menos me saca un gran espectro de patologías que son las centradas en la vía aérea y me hace pensar en otras. Y otro que me gustó porque yo no lo conocía, imágenes con densidad de aire dentro de una consolidación periférica subpleural muy específico de infarto pulmonar. Mirar la RX antes o después de la TC, mejor forma de aprender. Esto lo puse porque nosotros casi no nos dan clases de RX y en segundo año nos mandan a firmar RX ahí a la trinchera. Nos dan re poco y después lo leí y decía, mirar la RX antes de... No a mí no se me había ocurrido mirar la RX, no tenía la costumbre. Entonces uno mira la RX, la ve y aprende solo. Chao, listo. Tratar de dejar de poner proceso inflamatorio infeccioso solamente. Esto lo puse para mis compañeros, no sé cómo será entre ustedes, pero siempre que veían algo en el pulmón, un virus merilado, nadie se gastaba en ver si ese virus merilado tenía forma de lóbulos superiores, paciente fumador, que me haría pensar en un CA in situ, una ADenoK in situ, todos le ponían inflamatorio infeccioso y nadie se gasta en hacer un trabajo de pensar qué diferenciales pueden ser. Porque quizás lo tenemos ahí y lo ayudamos y le cambia totalmente el tratamiento. Entonces cerramos con esta que la escuché en una clase. Nuestro trabajo es reducir la incertidumbre, no aumentarla, a veces es imposible, pero bueno. Y esto que decía otro médico que nos daba clases siempre, el conocimiento se fija más fácil junto a una emoción. Y quizás estos signos, patrones, que algunos son raros, ridículos, como que podría ser emoción para acordarse del signo y tenerlo presente y se te viene a la cabeza. Ves el halo reverso y tac, ¿qué puede ser? Y empezás a pensar. Y el muñeco. Listo, terminé. Listo. Bueno, vamos a dejar de compartir.